espacio de la teología. Hoy vamos a hablar del misterio de Dios y especialmente el tratado del Dios uno y trino en sí mismo y cómo ese tratado se relaciona con la teología natural, tomando unas premisas importantes. Primero, Dios es el que se acerca al hombre. Segundo, la iniciativa del Dios es una apertura y el deseo humano es el querer acercarse a Él. Como también que por Jesucristo conocemos el misterio de la Trinidad. En el siguiente mapa conceptual tocaremos toda la estructura del video en 5 partes. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Dios afecta de manera decisiva y profunda la vida del hombre, y cuando el hombre desea ahondar, se hace la pregunta: ¿yo qué puedo saber de Dios? Es decir, el hombre es capaz de conocer a Dios. ¿El hombre puede en su corazón albergar a este misterio tan grande? Cuando el hombre quiere negar esta cuestión, va a terminar negando una parte importante de él, que es la parte espiritual. Y en esencia, el concepto de Dios es omniperfecto, es trascendente, es infinito e inefable. Ahora bien, Dios está por encima de cualquier concepto, por encima de cualquier objeto, por encima de la misma infinidad, y no hay inteligencia ni imagen que pueda contener a Dios. Todo lo que podamos hablar de Dios es muy poco para lo que es Él. Y entonces viene San Agustín y nos dice: nosotros podemos hablar de Dios, pero correr un riesgo, crear un ídolo, crear algo que no es Dios, pero no tengamos miedo a hablar de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo se ha abierto, se ha mostrado y nos habla desde el corazón y nos da una vocación y una capacidad de conocerlo y amarlo. Es posible hablar de Dios porque Él mismo nos ha hablado primero, y Dios habla a los hombres desde su creación, desde su obra, y además en la plenitud de los tiempos desde su Hijo querido. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Ahora bien, Dios, el Dios cristiano, es el que nos ha sido revelado. ¿Por quién? Por la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que habló el mismo Jesucristo en la parábola del buen pastor, en Lucas capítulo 15, versículo 17 al 32. Dios también se revela en Jesucristo, por el que ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre. Ahora bien, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios único, pero existente en 3 personas. Unidad en el ser, pero inseparable en sus personas. La pregunta va a ser aquí: ¿el Dios cristiano y el Dios judío es lo mismo? Es igual, pero hay una profunda separación, el cual es la persona trinitaria de este Dios, el misterio de Dios que afecta al hombre y que en esa amistad con el hombre se acerca y es la salvación del hombre. Él ama la morada del justo. Él está en el justo y en el sencillo. Espíritu Santo, toda El conjunto del misterio de Dios es estudiar el tratado del Padre, del Hijo y del Espíritu. También el tratado de la unidad de Dios en las 3 personas, la unidad trinitaria como un único misterio. Porque es que Dios se reveló en la Trinidad cuando llegaron la plenitud de los tiempos. agora e para. El Dios uno y trino, además, es el único Dios existente y tripersonal. Tenemos que olvidar que son 3, pero aclarar que son uno a la vez. ¿Qué quiere decir? Un Dios único y personal. Un Dios que es en sí mismo una unidad, pero que a la vez es tripersonal, y esta tripersonal constituye a un único Dios. La unidad de las personas no se puede perder, la pluralidad de las personas no se pueden perder, y además sus atributos no se pueden separar, porque es un misterio trinitario. No confundimos las personas ni separamos las sustancias. Y para entender este gran misterio hay 2 vertientes: la Trinidad inmanente y la Trinidad económica, pero que las 2 identifican. Vamos a identificar algo muy importante, que son la teología de las misiones. Ahora bien, de la teología trinitaria nos lleva al tratado de Dios, y el tratado de Dios nos lleva a la cristología, porque es que Dios nos ha revelado en su Hijo esta Trinidad, es decir, que la misma cristología nos va a mostrar el tratado de la Trinidad, porque la teología revelada es la oikonomía y la teología aclara la misma oikonomía. El misterio de la Trinidad se expresa de una manera radicalidad en la plenitud de los tiempos de la vida de Dios. No es que se muestre de una manera oscura y compleja, sino que en sí misma es una sencillez, luminosidad, trascendencia
que no puede la inteligencia creada abordar. ¿Qué podemos decir? Que la Trinidad no se puede demostrar, no se puede tampoco aclarar su existencia, ni su naturaleza, ni la posibilidad intrínseca de ella misma. El hombre solo puede esforzarse por entender lo que el mismo Dios ha revelado, la doctrina revelada, porque al aclarar, querer aclarar a un Dios trinitario es una cuestión más en el campo filosófico, y resolver objeciones desde el campo filosófico va a tener grandes distancias. Creemos en el misterio, pero no predicamos el absurdo. La Trinidad es el origen mismo de todos los misterios. Dios va dejando su huella en la creación. El hombre es una huella del mismo Dios que ha sido creado a imagen y semejanza. La contemplación del ser creado es la huella primera, la causa primera de la teología del Dios trinitario. Guiado por la luz de la razón natural, no es capaz de llegar a la intimidad misma con Dios, es decir, llega a un conocimiento que no alcanza a conocer al Dios que es en sí mismo y que no es suficiente para saber que eso existe. Aquí viene la teología natural, que es la reflexión de Dios hecha solo con las fuerzas de la razón y a la luz de la revelación natural. Ahora bien, las cuestiones que vamos a trabajar es que estrictamente son reveladas, no son desde el propio genio humano, porque vamos a ver a un Dios de los filósofos y a un Dios de la fe. El Dios de los filósofos es pura razón, pero también vamos a ver que es imprescindible para la teología misma. Pero el Dios de la fe es un Dios revelado. La teología natural se basa en una teología del que Él se ha mostrado primero y que llega a preparar a la teología natural. Ahora bien, la teología natural es el preámbulo de la fe, pero como primicia. Porque es que es necesario recibir la fe por la razón para después ver el misterio ofrecido. Es decir, más allá de todos los objetos mismos está Dios por encima de ellos. Dios se revela en su intimidad, desde el mundo, desde el corazón del hombre, desde el mundo en que vive el hombre y desde la fe del mismo hombre. Ahora bien, rechazarla sería no alcanzar por completo el misterio, pues Dios, en la teología natural, Dios existe y es capaz de manifestarse a través del hombre, pero por sí misma no llega a conocerla a Dios por la teología natural, que no encuentra el sentido si no toma la revelación y la salvación, pues capaz de conocer, el hombre puede a Dios, pero no podemos pensar que la revelación nos llega por sí sola, porque la revelación nos llega en la creación y que el hombre es capaz de Dios y es capaz del infinito. En la centralidad del misterio de Dios vamos a ver que el Dios viviente, Trinidad, es la meta del mismo hombre, es la meta del quehacer teológico, es el principio y fin de la teología. Él es el inefable, por encima de él no está ni palabra ni expresión humana. Y entonces toma un carácter muy paradójico en la teología misma. El misterio de Dios ocupa el centro de la teología y lo demás que se contemple lo relacionado con él. El Dios vivo, como conocemos en Jesucristo, en la vida cristiana tiene un misterio central. ¿Por qué? Porque en Juan 17,3 nos dice que la vida eterna consiste en la contemplación del misterio de Dios. Y vamos a ver que desde el bautismo la salvación se da en la fórmula trinitaria, en la confesión de Mateo 28,19, que es necesaria para la salvación. El misterio de Cristo está ligado al misterio trinitario y en el mismo Cristo nos muestra la Trinidad.